Si tienen algo con qué escribir o en qué escribir, o si tienen manera de estar usando su dispositivo y aparte su computadora, no sé cuál sea el caso, pero me encantaría que escribieran las notas que estamos por poner, porque lo que hemos hecho y lo que estoy por presentarles es un resumen de lo que es la introducción al libro de los Hechos. Voy a tratar de llegar al capítulo 1. No estoy seguro que alcance a llegar, y una de las razones es porque esta noche quiero hacer un vistazo general de lo que es y consideramos que es parte del epicentro de la clase, y ustedes lo van a ver aquí en el título, cuando hablamos acerca del Evangelio moviéndose de Jerusalén a Roma. Es lo que está documentando el historiador Lucas, y parte de esa documentación va a presentar o va a mantener y a preservar 8 sermones de los apóstoles para hacer esa trayectoria, para hacer este movimiento y esa presentación o esta defensa de la fe. A esto se le llama el querigma, y es lo que voy a invertir un poco de tiempo explicando lo que es, dando ese vistazo general, porque conforme avanzamos en el libro, déjenme decir esto, yo argumentaría que el libro lo vamos a estructurar a través de sus sermones, porque son 28 capítulos, no vamos a alcanzar a cubrir 28 capítulos versículo por versículo, pero vamos a ver esas secciones en las cuales el historiador Lucas, basado en la predicación de esos apóstoles, que al final de la conversación va a ser la autoridad bajo la cual navegamos y entendemos el mensaje de salvación, es ahí donde vamos a encontrar precisamente esta oportunidad de poder ver cómo es que está bosquejado o bosqueja Lucas todo esto. Así es que les menciono todo esto porque vamos a hacer lo posible para entrar en ello, pero me encantaría que tomaran nota. Si acaso no pueden tomar nota, este PowerPoint se los hago accesible a ustedes, se los presento, se los doy, se los regalo, pero tienen que registrarse. Ese es el punto, ¿verdad? La registración. Así es que en un momento más voy a poner el enlace aquí en el chat, donde se estén conectando, y presentarlo porque queremos que tengan acceso a ello. Queremos que de alguna manera usemos este tiempo no solamente para ser instruidos, que gracias a Dios por la instrucción de la palabra, gracias a Dios por el deseo de aprender, pero el aprendizaje y la instrucción yo argumentaría que está incompleta a menos que se lleve a práctica. Tiene que llevarse a aplicación, ¿verdad? Porque es un distintivo del Evangelio. El Evangelio es relacional, la doctrina siempre es relacional, siempre tiene que ver con el bendecir a otros. Y no hay mejor manera de bendecir a otros que literalmente instruyendo, o en este caso sirviendo, en este caso compartiendo. Así es que queremos hacer llegar este material a ustedes, y otra vez, el punto es la registración. E inclusive, déjenme hacerlo de una vez, porque cuando me arranque con el material, probablemente no voy a regresar a volver a ver esto. Así es que déjenme ponerlo aquí en el chat. Aprovechando el chat, me encantaría que por favor pongan ahí de dónde se conectan. La iglesia, ahí está la inscripción, ya la puse ahí. ¿De qué iglesia se están conectando? ¿Dónde están? ¿Qué país? ¿Qué ciudad? Porque estamos conectados de diferentes lugares y queremos escuchar de ustedes. Así es que por favor hagan uso de ello. Déjenme ver aquí si puedo poner esto para que lo tengan ahí también. Ahí está la inscripción. Otra vez, si desean recibir los materiales, el PowerPoint, todo eso, por favor hagan uso de ello, porque es el deseo que tenemos de esto. La otra cosa en el chat, queremos escuchar de ustedes, comentarios, preguntas, por favor. Pastor Miranda, Rosita y tú, me encantaría que entre los dos me ayudaran a leer los comentarios y preguntas. Pastor, me gustaría escuchar un poquito acerca de ti también en esta noche, porque estamos por navegar cosas que son trascendentales. La palabra de Dios siempre es trascendental, y esta noche no es excepción para ello. Vean lo que está en la pantalla, la conexión entre la vida, esto es lo que hace Hechos, la conexión va a conectar lo que es la vida, las palabras de Cristo con esto que va a ser con la interpretación, predicación y la aplicación, o lo que hacen los apóstoles. Entonces yo esto lo he dicho anteriormente, creo que el resto del Nuevo Testamento es lo que hace, especialmente el libro de los Hechos, es la conexión entre la vida y la aplicación, ¿verdad? Esto es lo que dijo Cristo, es lo que eso significa, y este es el querigma de la iglesia. Esta predicación, esta cuestión de los apóstoles es precisamente parte de lo que estamos hablando. Entonces Hechos va a hacer esa conexión, y cuando hablo de conexión, una vez más, esta conexión, esta es la palabra importante, la conexión implica que la iglesia, el cristiano, perdemos el derecho de divorciar estas dos cosas, o perdemos el derecho de pensar o de creer que podemos redefinir o definir de una manera completamente opuesta o diferente a lo que es el carácter de Cristo. Porque toda iglesia y todo cristiano batallamos con conectar esto. Esto es lo que estoy tratando de decir. Todo cristiano y toda persona típicamente, y inclusive no cristianos,
típicamente no estamos en contra de Cristo, típicamente creemos en Cristo, o típicamente aceptamos a Cristo, o típicamente afirmamos a Cristo. Muchos lo vemos simplemente como un personaje histórico, cualquiera que sea el caso. Donde batallamos todos, no solamente es la cuestión de su persona, pero es lo que significa su persona. Lo trascendental que es el hecho de que Él haya nacido de una virgen, vivido una vida perfecta, el que haya tomado nuestro lugar en la cruz, el hecho de que haya sido sepultado, el hecho de que Cristo ha resucitado, el hecho de que Cristo está intercediendo a la diestra de Dios Padre por su iglesia. Esas cosas son las que batallamos todos. Tratamos de redefinir ese tipo de cosas. Y los apóstoles, basado en la documentación o en el documental que va a hacer, en este caso Lucas, nos va a ayudar a otra vez fusionar o casar o unir lo que la iglesia hace 2000 años estaba, por ignorancia o tal vez por la infiltración de doctrinas falsas, estaba separando, y el precio a pagar es alto. La otra cosa que vamos a encontrar aquí, y aquí es donde entra el querigma, que es lo que está tratando de decir, es que esta va a ser una exposición del contenido y el propósito de la predicación de los apóstoles y el producto de ello, que es el resultado, que en este caso es el evangelio. Entonces Lucas se va a dar la tarea de documentar esto, y otra vez esto es extremadamente importante porque la autoridad, otra vez la autoridad, no solamente Dios es un Dios de autoridad suprema o absoluta, llamamos esto soberanía, pero esa soberanía y esa autoridad absoluta, Él ha escogido cómo revelarla, cómo administrarla. Y aquí es donde entran estos hombres que Dios escogió a través del tiempo. Hablemos un poquito acerca del propósito y la estructura, cómo este libro va a ser presentado. Aquí es donde está el bosquejo del libro, hasta cierta manera, que realmente no tenemos un bosquejo del libro, pero vamos a ver un poquito acerca de estas posibilidades de cómo bosquejar el libro. Parte del propósito es el documentar. Lucas es un historiador, es el documentar el crecimiento explosivo, continuo de la iglesia primitiva. Y aquí está, hasta cierta manera, estos puntos geográficos, también cronológicos, que va a usar, que es la cuestión del aposento alto. Ustedes recordarán que es el aposento alto, y llegar hasta el palacio de los Césares. Esa trayectoria, que es una trayectoria bastante importante y trascendental, una vez más, es algo que Lucas se va a dar la tarea de documentar. Encontramos un patrón geográfico de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que ustedes lo conocen, cuando le preguntan a Jesús si va a restaurar el reino, les va a tocar verlo, y Cristo les dice: no les toca a ustedes saber las sazones de ese tiempo, pero serán, ¿qué cosa? Mis testigos. Y empieza a describir ese patrón geográfico que eventualmente es reflejado en la gran comisión con respecto a ello, y también eso está incluido. Vamos a ver también lo que es la expansión geográfica expresada en diversas formas. Aquí están algunas de ellas, y este es un bosquejo que, otra vez, a lo mejor ahorita está difícil ver el bosquejo porque estamos viendo a través de un PowerPoint, pero si de alguna manera pueden ver el listado que estamos presentando, hablamos de ciudades principales y fronteras nacionales. Características de Hechos: hablamos de 32 países, hablamos de 54 ciudades, hablamos de 5 islas del Mediterráneo mencionadas. Todo esto es característica y son cosas que Lucas, aparentemente para él y aparentemente para su audiencia, estas cosas son relevantes. Tenemos que considerarlas porque, otra vez, estamos hablando de esa trayectoria del aposento alto al palacio de los Césares, cómo el evangelio se va a mover a través de todo esto. Las 3 ciudades principales que vamos a encontrar en el libro de los Hechos van a ser la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Antioquía y la ciudad de Roma. Son ciudades muy importantes que vamos a ver a través de, otra vez, de la presentación del evangelio, cómo es que Lucas las va a documentar. Personas claves dentro de este libro, y esto probablemente es obvio, pero encontramos los ministerios, específicamente del apóstol Pablo y en este caso del apóstol Pedro. Son los personajes centrales, de cierta manera, en cuestión de la influencia que van a tener y los sermones de ellos, ¿verdad? El querigma, lo que estamos hablando en este aspecto. Son 95 personas mencionadas en Hechos, y aquí están algunas de ellas, son las más importantes. Encontramos a Pedro, a Esteban, a Felipe, a Bernabé, a Santiago y al apóstol Pablo. Vamos a encontrar de 2 a 3 formas literarias con respecto a cómo es que Lucas, otra vez, da la tarea de documentar esta historia, este tratado que él está haciendo. Que, entre paréntesis, si quieren usar esto como referencia, este documento que está presentando Lucas es un cierto tipo de documento apologético o una defensa de la fe. Y ahorita voy a explicar un poquito más acerca de esto, que también es importante.
Recuerden que todo lo que estoy poniendo y lo que hago semana tras semana viene del comentario de Dr. Bob. Menciono esto porque es obvio que no puedo poner todo, pero el hecho de que ustedes, y se los he mandado para los que se registraron, les he mandado el comentario, el PDF para que lo descarguen. Mi invitación es que regresen a ver este video, regresen a escuchar, porque también les mando el audio, y comparen el PowerPoint con el comentario, obviamente con la Biblia, pero para que vean de dónde viene la información. Ese es mi punto, porque ustedes saben que hemos estado predicando por más de 30 años y en 30 años no he tenido una idea original. Todas las ideas vienen de alguien más o de algo más o la experiencia de otros, ¿verdad? Porque esa es la belleza de la enseñanza de la Biblia, la predicación, que hablamos en nombre de alguien más. Entonces, menciono esto para que puedan ver de dónde viene la información. Hay un resumen de declaraciones que está narrando el historiador y habla de declaraciones de crecimiento. Por eso hablamos acerca de ese crecimiento explosivo de la iglesia, donde hace un uso de números, y esto es importante, los números que va a declarar. Y menciono esto porque es obvio que a veces decimos que la salud de la iglesia no depende de los números de gente que tiene, pero la realidad es que sí son importantes los números, ¿verdad? No diría que es lo más importante, pero son importantes, y otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo, pero son importantes porque cada número en el crecimiento de una iglesia representan almas para Cristo. Entonces, es lo que queremos hablar en ese aspecto. Habla acerca de algo que está relacionado con el malentendido, conectado con la muerte de Cristo por traición. Hace rato usé la palabra apologética o defensa de la fe. Esta es parte de esa defensa. Entonces, ustedes saben esto, lo he explicado anteriormente y lo voy a decir una vez más. En cuestión de la... Sí. No sé si solo a mí, pero está congelada la imagen con un dedito hacia arriba. Ok, déjame ver si... Ok, gracias, pastor. Déjame ver qué es lo que pasó y déjame ver si lo puedo cambiar eso. Permíteme un segundo. ¿Ya se cambió? ¿Listo? Perfecto. Ok, gracias, pastor, por avisarme. Una de las cosas con respecto a esto es que estos documentos históricos, estas epístolas, hablando del resto del Nuevo Testamento y aún los evangelios, no están escritos simplemente como un manual para ver si la persona puede conducirse mejor, o en este caso, vean lo que voy a decir. Estos escritos, la Biblia en general, pero especialmente el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Hechos, no están escritos las epístolas para decirnos cómo el hombre puede ser salvo. La Biblia fue escrita para decirnos quién es el que salva. Es Cristo. Entonces, esto lo he ilustrado por ejemplo, con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no es una fórmula o un patrón para nosotros poder simplemente tener una conducta moral o cumplir la ley. No. Las bienaventuranzas es la silueta de Cristo. Está anunciando quién es quien cumple la ley o cumplió la ley. Y es obvio que cuando ponemos nuestra confianza en Él, es que entonces nosotros empezamos a vivir de tal manera. Entonces, el vivir, obviamente, es importante y es el producto de ello. Todo esto lo menciono por lo que está en la pantalla. Cuando hablamos acerca de esto, que está relacionado con el conectarlo con la muerte de Cristo por traición, esto es extremadamente importante el mencionar esto, porque trágicamente lo que encontramos o lo que sabemos es de que ya de antemano existe o está existiendo aquí, hay una confusión dentro de la generación con respecto a la traición que han experimentado de la persona de Cristo. En otras palabras, en la muerte de Cristo hay drama. Hay drama en su muerte, hay drama después de la muerte y va a haber oportunistas, hay confusión entre la gente. Entonces, por eso es que hablamos de la importancia de la autoridad o de la supremacía, de la autoridad apostólica, porque es lo que va a permitir o a crear esa claridad de las cosas, el aclarar las cosas. Y regreso a esto que está aquí, es la importancia de que se aclaren las cosas y en este caso, que se aclare la confusión que hay. Entonces, yo no sé si esto suena o tiene alguna relevancia en nuestro tiempo, pero una de las características, y déjenme hacer este punto y enfatizarlo. Una de las características de las iglesias del primer siglo típicamente fue que no estaban pidiendo la enseñanza o autoridad apostólica. Una característica de alguien que vive en confusión o malentendidos es que típicamente es como cuando nos perdemos. Cuando vamos manejando y nos perdemos en un lugar que no conocemos, para cuando te das cuenta que estás perdido, ya tenías rato perdido, nada más que no sabías que estabas perdido.
Es lo mismo que pasa en cuestión del Evangelio. Cuando piensas en una persona sin Cristo, la persona sin Cristo no tiene noción de saber que está sin Cristo porque no sabe, no tiene, en otras palabras, no tiene un punto de referencia, ¿verdad? Por eso es que el Evangelio y la salvación es por gracia. Y es por gracia porque no contribuimos. El hombre por sí solo no puede decir, siento que necesito a Cristo. No. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nos trae, en fin, todo esto lo menciono porque esto que está aquí, espero que encuentren un cierto tipo de relevancia en nuestra generación, de que constantemente la iglesia, constantemente el cristiano, podemos caer en esta situación y no saber que estamos. Entonces, aquí es donde entra la relevancia de posicionarnos debajo de la instrucción de la palabra de Dios, posicionarnos debajo de, otra vez, la manera en que Dios ha escogido cómo instruir a su iglesia a través de ese organigrama o estructura o jerarquía. Yo sé que esas palabras potencialmente son percibidas negativamente, pero si el modelo es Cristo, en toda posición de autoridad, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia, en un año de elección para Estados Unidos, para México, es obvio que ese liderazgo o esa estructura es para servir, es sacrificial, ¿verdad? Es la manera en que Cristo lo modeló. En fin, esto es importante lo que está en la pantalla, y aquí es donde nos damos cuenta que Lucas, por ejemplo, va a escribir a gentiles, habla acerca de Teófilo, el cual se considera como un oficial romano, en el cual, aquí es donde quiero que piensen en esto, porque los discursos de Pedro a Pablo, ¿sí? Existen para exponer las artimañas de los judíos. Hermanos, esto es extremadamente importante porque aun cuando viene esta predicación principalmente de Pedro y de Pablo, vamos a considerar también el sermón de Esteban, en este caso, pero principalmente de Pedro y de Pablo. Lo que quiero que piensen es lo siguiente, que la predicación de ellos está unificada. Y esto es importante. Pablo y Pedro, en el libro de los Hechos, en esta manera que Lucas va a documentar, no se van a contradecir. ¿Estamos de acuerdo en ello? Eso es extremadamente importante porque esa es una de las características donde corrobora precisamente la inspiración de la Biblia. Es una característica de la palabra de Dios en ese aspecto. Ok, hablemos un poquito acerca de las actitudes positivas de oficiales de gobierno romanos hacia el cristianismo. Una vez más, típicamente a esto no le hacemos justicia porque nuestra condición en nuestros países, en Estados Unidos, en Latinoamérica, típicamente no estamos bajo esa opresión, y yo sé que hay excepciones a la regla, pero típicamente para esta parte del mundo occidental, típicamente no. Entonces menciono esto porque esto es de mucha relevancia. Dije hace un momento que la cuestión de este escrito del libro de los Hechos es una defensa de la fe, y parte de esa defensa, de esta apología que se está haciendo, es precisamente demostrar que el cristianismo no era una amenaza en contra del gobierno romano. El ejemplo es Cristo, ¿verdad? Porque Cristo no fue revolucionario en el sentido de oponerse. Cristo sabía o supo cómo navegar y otra vez, ese es el punto. Cristo supo cómo navegar la estructura, o supo cómo navegar, cuando estuvo en la tierra, los parámetros y los sistemas de gobierno que Dios ha establecido. Y supo hacerlo aun cuando los sistemas... No, déjeme regresar a esto. Lo supo hacer aun cuando todo sistema en este mundo es corrupto. Todo sistema en este mundo de gobierno o de liderazgo tiene problemas, y va a tenerlo desde el hogar, desde el liderarme o gobernarme a mí mismo, desde gobernar la iglesia o liderar la iglesia. En fin, cualquier ejemplo que me den, todo va a estar limitado. ¿Por qué? Porque está ejercido por personas que todavía estamos en ese proceso de crecer en similitud a Cristo, y que el pecado, aun cuando ya no tiene, en la vida del cristiano, no tiene autoridad legal, el pecado tiene influencia sobre nosotros. Y esto lo menciono porque Cristo, siendo el ejemplo de esto, y los apóstoles están explicando, ampliando y aplicando esa vida de Cristo en un contexto no ideal, en un contexto de persecución, en un contexto de opresión. En ese contexto los apóstoles muestran cómo, y van a explicar cómo Cristo es que lleva a cabo esa tarea, y lleva a cabo esta tarea donde Cristo, y esta es la palabra importante, Cristo supo navegar todos sus sistemas. Se posiciona debajo de sus padres terrenales, debajo de los líderes religiosos, porque es instruido a través de los doctores de la ley en la sinagoga. Cristo va a posicionarse debajo del gobierno romano, y lo hace sin aprobar todo lo que hace. Entonces es el concepto, y aquí está un principio, es el concepto de aceptar sin aprobar. El reto de nuestro tiempo hoy en día, ese es el reto de nuestro tiempo, es de que mucha gente en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, asume que si aceptas, estás aprobando. Y traduzcan lo que estoy diciendo, por ejemplo, en el caso de la familia, ¿sí?
A mis hijos siempre los voy a aceptar, pero es obvio que no puedo aprobar todo lo que ellos hacen. Y eso se aplica también de ellos para conmigo. Yo espero que ellos siempre me acepten y deseen aceptarme, pero eso no implica que aprueban todo lo que yo hago o todo lo que yo digo, porque nadie somos infalibles, cometemos errores y pecado. Entonces, mi punto es de que hoy en día, en el mundo en que vivimos, en el nombre de incluir, en el nombre de no discriminar a nadie, en el nombre de buscar paz en la tierra, armonía, convenencieramente hemos puesto como sinónimos el aceptar y el aprobar. Por favor, escúchenme. Cristo es el ejemplo de ello, porque Cristo va a aceptar en los sistemas que Dios estableció sin aprobar todo lo que hacían. Entonces, Lucas se va a dar la tarea a través de la predicación de los apóstoles de enseñarle a la iglesia cómo navegar estas aguas turbulentas. Un comentario más antes de moverme. La otra cosa, y aquí es donde definitivamente estos principios tienen que ser reintroducidos a la iglesia hoy en día, así como hace 2000 años. Hace 2000 años, esta generación, esta audiencia, estos escritores, Lucas, los apóstoles, la iglesia, iban hacia persecución extrema. Entonces, cuando te encuentras en el epicentro de lo nunca antes pensado, cuando te encuentras en el ojo del huracán, de lo que nunca viste venir, y te toca a ti experimentar esto, aquí es donde regreso a lo que he explicado anteriormente. Aquí es donde la doctrina de la predestinación tiene completamente sentido, porque este es el mensaje original de ese tipo de doctrinas, de elección, de predestinación, de soberanía de Dios. En el punto de que no se trata de un VIP, de que este sí, este no. Se trata de que cuando todo está perdido y no hay esperanza, que es hacia dónde van ellos, en el sentido de que van a perder todo, persecución, en fin, todo esto, genocidio, ¿qué es lo que te queda? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es la esperanza que tienes? La única esperanza que tienes es lo que Dios dijo de su persona, lo que Dios describió de su carácter y lo que Dios ha hecho y lo que Dios está por hacer. Entonces, cuando estás en ese momento, celebras lo que se hizo, hablamos de eso del indicativo, y pones tu confianza y tu esperanza en lo que está por venir, aun cuando no te toque verlo, aun cuando las circunstancias dicen lo opuesto. Entonces, piensen conmigo en ello, porque es parte de lo que está describiendo, en este caso el historiador, para con respecto a lo que los apóstoles están predicando. Los romanos no tenían nada que temer de los seguidores de Cristo. Otra vez, Lucas está llevando esta tarea. No tenemos nada que temer. Y otra vez, yo no sé cómo comunicar este mensaje, sinceramente, se los digo, porque como países, como ciudadanos, no es fácil lo que estamos viviendo y no va a mejorar la situación. Yo no anticipo que va a mejorar la situación. En la cuestión de esa relación entre cómo vivo, expreso, comparto, experimento mis valores como seguidor de Jesús en un contexto que va en contra de ello. ¿Cómo hago esto? Tiene que ser otra vez regresar a la instrucción de la palabra de Dios. Lucas no solo defendió, escuchen esto, Lucas no solamente defendió el cristianismo ante el gobierno romano, porque es lo que está haciendo, es una defensa de la fe, ¿verdad? Sino que también lo que hace es que va a defender a Pablo, ¿ante quién? Otra vez, me encantaría que Pablo lo estaba persiguiendo el gobierno, que eventualmente lo va a hacer, pero en sí es la iglesia, ¿no es cierto? Y Lucas va a defender a Pablo ante la iglesia de los gentiles. Y esto lo acabamos de ver en la carta a los Corintios, lo hemos hablado a través de la carta a los Filipenses, que son ejemplos de ello, pero por lo menos había grupos judíos, también hay grupos no judíos, pero en este caso hablamos en Gálatas de los judaizantes. Hablamos de ellos también en el libro de Filipenses, si no me equivoco, también Pablo va a confrontarlos y Lucas va a presentar defensa, va a defender a Pablo ante esos grupos. Y la otra es, segunda de Corintios, los superapóstoles, que también son parte de esta expresión. Algunos grupos no judíos, que son los grupos con influencia griega, el gnosticismo tiene que ver como en las iglesias de Colosa, en las iglesias de Éfeso, esta provincia de Asia Menor en todo ello. Rápidamente, déjenme hablar un poquito acerca de, aun cuando no fue escrito para hacer un libro de doctrina, esto es sumamente importante, espero que de alguna manera tomen nota o lo consideren. Aun cuando el libro de Hechos no fue, escuchen lo que estoy diciendo, no fue, recarguen eso, no fue escrito para hacer un libro de doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, y puse la palabra en paréntesis prescriptivo, porque ustedes recordarán, lo hemos hablado anteriormente, en la Biblia encontramos secciones que son prescriptivas, eso implica que son trascendentales, se aplican en ese tiempo y se aplican todo el tiempo. Y hay partes de la Biblia que son descriptivas, que el autor de ese libro no nos está diciendo
lo que tiene que suceder siempre, nada más nos está compartiendo lo que sucedió y es todo. Es un evento histórico y solamente no tiene que repetirse necesariamente. En este caso, aparentemente el libro de los Hechos, sí, no fue necesariamente en su totalidad para ser prescriptivo, sino que lo que está haciendo es que está documentando los elementos de la predicación apostólica. Y en este caso es el autor C.H. Dodd, a quien se le atribuye o a quien se le conoce como el que puso o empaquetó a esos sermones de los apóstoles como el querigma de la iglesia. Creo que eso va a ser importante conforme avancemos y vemos esos sermones. Este querigma de la iglesia, lo que significa la predicación de los apóstoles, que es la palabra querigma, ¿sí? Significa que son los fundamentos del evangelio a través de estos dos eventos trascendentales. Lo que otra vez se nos olvida y no hacemos justicia es que otra vez, porque estamos tan lejos de este tiempo cuando se dio, es lo nuevo, lo innovador y lo frágil en cuestión de sobrevivencia que fueron estas experiencias y lo que fue el comunicar estas experiencias en la persona de Cristo. Porque ustedes recordarán, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, la generación en la que Cristo vino, que es lo mismo en la generación hoy en día, hay cosas que no han cambiado y no van a cambiar. Fueron y somos una generación que no estamos en contra que Cristo sea Mesías, que Cristo sea un gran rabino, que sea un gran maestro. El problema que tú y yo siempre vamos a tener, y tuvieron ellos, es que Él se declare Dios mismo, que se declare Él siendo el Dios verdadero. Ese va a ser nuestro problema, porque otra vez, la mayoría, no tenemos problema con que Él sea Salvador, Redentor de la vida, perdone pecados. Pero gobernar mi vida, tomar control de mi vida, ser el esposo, ser el amo, ser el patrón, ahí es donde batallamos todos, ¿no es cierto? Entonces menciono esto porque esto que está en la pantalla es esa declaración no solamente de lo que Cristo es, lo que Cristo hizo, que es el Evangelio, quién es Él y qué es lo que hizo, pero otra vez el querigma presenta las implicaciones de lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Y voy a decir una vez más, no hay un alma, ninguno de nosotros sobre la faz de la tierra que tengamos el derecho de convenencieramente celebrar o aceptar, ahorita que estamos a unas cuantas semanas de celebrar y aceptar esto, y desconectarlo de las implicaciones. La pregunta es, ¿qué significa esto? En momentos de persecución, en momentos de abundancia, en momentos y ustedes pueden continuar la lista, cualquiera que sea el momento que estamos viviendo o experimentando, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Entonces, eso es lo que está otra vez el historiador Lucas ayudándonos a pensar en esto. Parte de este querigma es precisamente entender que el mandato global en la predicación del Evangelio, sí, somos responsables. En la predicación del Evangelio, los apóstoles se llevaron esta tarea de fusionar, una vez más, lo que es evangelismo y lo que es el discipulado. Ustedes recordarán, y muchos de ustedes saben esto, y si no lo saben, este es el buen tiempo para recordar esto, o ser introducidos. Estas cartas, y lo dije hace un momento, estas epístolas, estos libros como Hechos y los Evangelios, fueron escritos como cartas ocasionales. Y cuando decimos la palabra ocasionales, porque algo está pasando en la iglesia. Y lo que está pasando en la iglesia local, en diferentes sabores, estilos y colores y tamaños, está introduciéndose, se ha infiltrado doctrina falsa. Y doctrina falsa crea un efecto de dominó de confusión, un efecto de dominó en liderazgo corrupto, un efecto de dominó, en fin, es caótico. En la manera en que los apóstoles van a lidiar con ello, precisamente, va a ser en la propagación del Evangelio, predicación del Evangelio, salvación para la vida del hombre, pero casándolo o explicando lo que significa. Entonces, eso es extremadamente importante recordar porque los apóstoles no están presentando simplemente un mensaje para que la iglesia lo considere, para que la iglesia simplemente lo abrace y lo deje a criterio de la iglesia qué hacer con él. No. Otra vez, este es el antídoto. Esto que está en la pantalla, esta predicación apostólica, esta fusión de evangelismo y discipulado, es lo que posiciona a la iglesia en una actitud ofensiva en lugar de defensiva. Sin esto que está aquí, la iglesia se convierte en víctima
de sí misma y víctima de circunstancias y eventualmente víctima de Satanás. Esta es la situación donde empezamos a ver confusión, empezamos a ver un caos en el cual no es necesario, no es un caos del cual Dios se haga responsable, porque ignorar esto o no fusionarlo o divorciarlo, evangelismo y discipulado, va a crear versiones o subversiones del cristianismo y versiones transmalversadas, en fin, es el caos que tenemos hoy en día. Entonces, eso es extremadamente importante recordarlo, porque al final es lo que llamamos las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Es lo que hemos enfatizado con respecto a esto. Esto es lo que he estado diciendo ya por varios minutos y ahorita voy a darles el micrófono, Pastor Miranda, Rosita, si me pueden ayudar con preguntas o comentarios que haya, que tengan ahí los hermanos, pero esta cuestión de evangelismo discipulado es simplemente fusionar las palabras y el significado de esas palabras de Cristo. No podemos dividirlas, convenencieramente las hemos dividido y, en fin, es la confusión que tenemos hoy en día. Rápidamente, vean esto, por favor, y ahorita hacemos comentarios y preguntas. Aquí está el ejemplo, que quiero que piensen conmigo. La gran comisión, acercándose a Jesús, versículo 18, acercándose a Jesús, del capítulo 28, dice, ¿qué les dijo Jesús? Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como, ¿dónde? En la tierra, que es el punto. Que este es el preámbulo de la gran comisión. La gran comisión es el versículo 19, el versículo 20, bueno, es todo, ¿verdad? Pero el ir, el hacer discípulos, el ir a las naciones, el predicar, el enseñar, el bautizar, todo eso, otra vez, es la fusión entre el bautizar, evangelismo, el enseñar, discipulado, todo eso que estamos hablando. Por favor, escúchenme, porque aquí es donde creo que hoy en día estamos batallando. Hoy en día la iglesia continúa perpetuando esta mentalidad que Lucas encaró, que los apóstoles encararon hace 2000 años, y es el pensar que la autoridad o el mandato de la Biblia es el 19 y el 18, que sí lo son, pero el 19 y el 18 de la Gran Comisión emanan el 19 y el 20 emanan del 18. El epicentro de la Gran Comisión no es la iglesia yendo, no es la iglesia proclamando, no es la iglesia discipulando. Ese es el producto del epicentro. El epicentro tiene que ser Cristo. La autoridad no es de nosotros, es una autoridad foránea que estamos administrando. Lo que hacemos, la predicación, la enseñanza, el compartir, el vivir para Cristo, no es habilidad propia. Es obvio que involucra a nuestra persona, es obvio que involucra nuestra esencia, es obvio que involucra el llamado que hemos recibido de proclamar el Evangelio, pero eso simplemente es parte de ello, no es el motor de arranque. Todo lo que estoy tratando de decir es que la gran comisión, la evangelización y discipulado de las naciones es una obra exclusiva del Espíritu Santo, el cual ha decidido los instrumentos, los vehículos que va a usar para llevar a cabo la tarea. Entonces ahí es donde entra la iglesia, ahí es donde entra el 19 y el 20. Entonces, ¿qué es el punto? De que no es uno u otro. Adivinen qué. Son las dos caras de una sola moneda. La evangelización del mundo del discipulado es la intervención exclusiva del Espíritu de Dios. ¿A través de qué? A través de la iglesia. Pero voy a decirlo una vez más. Por favor, escúchenme. El 18 para mí en lo personal. Y no tienen que estar de acuerdo con nada de lo que estoy diciendo. Para mí el 18 es el epicentro. Yo voy a argumentar que en el momento en que la iglesia empieza a desviarse, empieza a negociar la enseñanza fundamental, la enseñanza principal, los pilares del evangelio, la predicación, el querigma de los apóstoles, la iglesia convenencieramente este versículo 18 lo ve como histórico, lo ve verdadero, pero no conectado con la pasión, con la entrega, con el deseo de evangelizar. Entonces la iglesia empieza a poner su énfasis en el 19 y en el 20, de ir y hacer y todo eso, y eventualmente pensamos que depende de nuestra creatividad, depende de mis habilidades, de mis tradiciones, de mi teología. ¿Me explico? No, todo está basado en la autoridad. Esto es el indicativo que ya se le dio a Cristo, es una autoridad que ya tiene. Esta descripción que estoy poniendo es lo que típicamente les he comentado de este sociólogo, Christian Smith, que después de lo que él indagó o las encuestas que hizo, él trajo esta conclusión de que la generación de hace 15, 20 años de jóvenes tenían esta mentalidad del deísmo moralista terapeuta, que básicamente lo que significa, que otra vez, esto que está en la pantalla es lo que causa el negociar o el no posicionarse debajo del querigma o de la predicación de los apóstoles. Lo que causa una generación que está gobernada por sus disciplinas, por su entrega, por su pasión, por su, como tú le quieras llamar, ¿sí? Y empieza a adorar
Asimismo, porque es lo que encuentran los apóstoles, ¿verdad? Encuentran judaizantes, encuentran gnósticos dentro de la iglesia que empiezan a exaltar su judaísmo, empiezan a exaltar sus filosofías griegas, su manera de pensar. En Corintios lo vimos, ¿verdad? El intelecto, y Pablo dice, no, el conocimiento emana de Dios. Entonces mi punto es que esta es la manera en que típicamente la iglesia, sin la autoridad apostólica, sin la predicación de los apóstoles, empieza a ver la doctrina simplemente como aquello que tiene que afirmar lo que de antemano yo creo. La enseñanza de la Biblia es lo opuesto. La predicación de los apóstoles te va a decir que primeramente es el carácter de Cristo, primeramente es la persona de Cristo, es la obra de Cristo, es literalmente Cristo. Eso es la doctrina. La doctrina es simplemente declarar quién es Dios a través de la persona de Cristo. Y eso es lo que produce, especialmente en tiempos de persecución, produce una generación que ha afirmado sus vidas en lo que es inmovible, que es la predicación de los apóstoles, ¿verdad? Nos posicionamos en la autoridad de alguien más. Y eso es lo que produce, no produce una mejor vida, no produce la mejor versión de tu persona, produce una generación que tiene la habilidad de adorar a Dios, aun cuando mi vida va en decadencia, aun cuando hay confusión, aun cuando mi fe mengua, aun cuando estoy frustrado conmigo mismo, aun cuando, y puedes continuar la lista, tengo la habilidad dada por el objeto de mi adoración, de tal manera que ahora es reflejada en ¿qué cosa? En estilo de vida. Por eso es que constantemente lo digo. La doctrina, la palabra siempre es relacional. El ejemplo más claro de cómo la doctrina es relacional es la encarnación de Cristo. Porque Cristo es la palabra hecha, ¿qué cosa? Carne. Y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, fue uno de nosotros, vivió por nosotros, murió por nosotros, fue enterrado por nosotros, eventualmente fue resucitado por nosotros. ¿Y dónde está ahorita? Intercediendo ¿por quién? Por nosotros, porque la doctrina siempre es relacional. De tal manera que, otra vez, esto es lo que implica esta cuestión de lo que ya sucedió, con lo que está por suceder, y regreso a lo que dije en ese momento, versículo 18 de la Gran Comisión, es lo que ya sucedió, es el indicativo. Esto es lo que la iglesia hace, versículo 19 y versículo 20. Los dos son importantes, pero este es el orden. No podemos basarlo solamente en lo que hacemos. En este caso hablamos de las verdades básicas del Evangelio en el libro de los Hechos. Estas verdades básicas, por favor, están tomando nota, tomen nota de esto. Las verdades básicas es que inician no con las disciplinas o con la iglesia. Sí, la iglesia es la novia de Cristo y gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia es lo que Dios ha escogido para precisamente la propagación de ese evangelio. ¿Sí? Entonces, lo que hablamos aquí es que las verdades básicas del evangelio están fundamentadas en quién Cristo es. Esto es más que conocerte a ti mismo, esto es conocer a Cristo. No tanto a tu persona. Y es bueno que sepas quién eres tú, es bueno que entiendas quién eres tú y la complejidad de tu vida y de dónde vienes, quiénes son tus papás y tus abuelos. Eso es importante. Pero lo trascendental, literalmente lo importante y la base es quién es Cristo. Por eso es que la predicación del evangelio está basada en ¿qué cosa? No en la salvación del hombre, está basada en Cristo que produce salvación del hombre. Una vez más, la predicación el motor de arranque de la predicación de la palabra no es la salvación del mundo. Sí. La predicación de la palabra de Dios, el personaje de este libro no es la iglesia, no es el pueblo de Israel, no, sí, es Cristo. Es Cristo, porque de ahí emana salvación. Entonces menciono esto porque aquí está la cristología o la doctrina de Cristo, que produce ¿qué cosa? Es relacional, es la vida de quién, no la tuya, no es la mejor vida que... No, esta es la vida de Cristo. Por eso es que Cristo no solamente pudo haber muerto por nosotros, Cristo tuvo que haber vivido por nosotros. Esto que está aquí es el evangelio. La iglesia no es el evangelio, la iglesia es la que administra el evangelio, la que lleva este evangelio a las naciones, que es la novia de Cristo. Cambia esta palabra de aquí por matrimonio, por familia, por vejez, por juventud, por estudios, por trabajo, por finanzas, por sexualidad, cualquiera que sea. Lo que queremos hacer es ser una generación que cualquiera que sea la conversación en tu vida, en nuestra generación, el gobierno, año de elección, cualquiera que sea, tragedia, tiempo de abundancia, esté filtrada a través de ¿qué? No a través de lo que nos sucedió, no a través de lo que pensamos, cómo fui creado, lo que pienso y lo que siento. Esto está filtrado ¿por quién? Esto que está aquí. Esto es lo que define esto. Y menciono esto una vez más porque sin la predicación de los apóstoles, algo sucede en toda iglesia, en todo hogar, en todo cristiano, que esto que está aquí se invierte. Y tenemos hoy en día una generación de hombres y mujeres, como hace 2000 años, que empezamos ¿con quién? Con la iglesia. Estamos contentos con la iglesia, frustrados con la iglesia,
¿Queremos ir a la iglesia? Ya no queremos ir a la iglesia. ¿Quiero estar casado? No quiero estar casado. Escuchen el lenguaje. ¿De quién se trata? Se trata de que ahora Cristo, el cual todavía creo, simplemente Él tiene que ser alguien que endorse, que apruebe lo que de antemano yo creo, de la vida, de la muerte, del trabajo, de los hijos, de los nietos. ¿Me explico? No, ese no es Dios. Dios no está aquí para aprobar o endosar lo que pensamos. Dios está aquí y ha declarado lo que Él es y lo que Él dice, y la iglesia simplemente proclama y lleva a cabo ese mensaje. De aquí es donde voy a presentar el bosquejo del querigma. Estoy por hacerlo, pero quiero tomar este break ahorita y aquí tomar esta pausa. Pastor Miranda, háblenme. Rosita, ¿habrá algún comentario o pregunta? Aún no hay nada. Perfecto, perfecto. No sé si el pastor le da la opinión. No, claro, estoy viendo los mismos mensajes que usted van a la cita. Pero sí es interesante en la introducción del libro de los Hechos, porque como humilde comentario pienso que el libro de los Hechos debería leerse junto con el libro de Lucas. Aparte de ser el mismo autor, es la continuación de una segunda carta, entonces la información completa serían los dos libros completos. Eso significa que no está aparte la vida de la iglesia con la persona de Cristo, porque normalmente eso es lo que hacemos. El libro de los Hechos viene a convertirse en la progresión del Evangelio, ¿verdad? La manera como el Evangelio avanzó, pero también cómo la iglesia se desvió. Y termina, por ejemplo, en el caso del libro de Apocalipsis, está claramente, digamos, de forma patente, el mensaje de las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Donde claramente vemos una desviación, no leve, sino totalmente o diametralmente opuesta a la voluntad del Señor, especialmente por la última iglesia que es la Odisea. Entonces, si bien es cierto, hay alta distancia, no como la que tenemos nosotros desde aquí, en perspectiva o en retrospectiva hacia el libro de los Hechos. Ellos están más cerca, ¿verdad? El Apocalipsis, la iglesia del Apocalipsis está más cerca que nosotros a la predicación original apostólica. Y además tienen todavía un apóstol sobreviviente, que es el apóstol Juan. Sin embargo, aún existiendo lo último de los apóstoles, ellos se desviaron por la influencia que entró la congregación o a cada iglesia de manera sistemática, y obviamente la palabra se desvirtuó, y el fundamento puesto por los apóstoles no es que la inspiración bíblica no sea infalible, porque la palabra del Señor permanece para siempre, ¿verdad? Pero el cómo la iglesia usa y aplica esa palabra enseñada es el problema, y es lo que usted ampliamente ha acabado de explicar todo digamos, la conferencia. Esto que acabas de mencionar, pastor, es sumamente importante, porque lo que me hace es recordar o pensar, especialmente con los ejemplos que mencionaste de iglesias que se han desviado o se desviaron, que muchas de ellas no regresaron, o sea, no van a regresar, eventualmente van a separarse y empieza la cuestión de apostasía y cosas por el estilo. Pero mi punto es este, y aquí es donde quiero que podamos, sobre todo porque estoy por darles el bosquejo de este querigma de la predicación de los apóstoles, y va a estar otra vez un bosquejo nada más, ¿verdad? A través del estudio de este libro de Hechos vamos a entrar en el detalle de esos sermones, pero me haces pensar que ya sea una iglesia fiel o una iglesia infiel, una familia fiel, en palabras, el terminar la carrera bien o el no terminar la carrera, cualquiera que sea las cosas, no sucede por accidente, son intencionales. Entonces, la intencionalidad, la pauta a seguir, que en este caso es estos documentos que Dios ha escogido preservar a través de los escritos de los apóstoles y documentarlos a través del historiador, en este caso de Lucas, nos están dando la pauta, la estrategia de decir, ok, esto no va a ser por accidente, este no es un programa, este no es un ministerio que ponemos en la iglesia, esta es la autoridad exclusiva del Espíritu de Dios, que no solamente ha escogido obrar, pero ha escogido cómo obrar. Y aquí es donde regresamos a este concepto de la predicación de los apóstoles. Pero sí, definitivamente, gracias pastor, eso es de mucha ayuda en ese aspecto. Rápidamente el bosquejo, Cristo cumple las múltiples profecías del Antiguo Testamento. Otra vez, acuérdense que están presentando una defensa de la fe. Y esta defensa, por favor escúchenme, esta defensa es precisamente dentro de la iglesia primeramente.
Lucas tiene un énfasis con respecto al gobierno, con respecto a la sociedad, en decir, hey, no somos una amenaza, pero la predicación de los apóstoles está enfatizada en la iglesia, que está en problemas la iglesia está confundida, la iglesia, en fin, se ha infiltrado doctrina. Entonces, hablar de Cristo como el cumplimiento de profecía es extremadamente importante. Hablando de la persona de Cristo, esta es la cristología, fue enviado por Yahvé, por Jehová de los ejércitos, como Él lo prometió. Y una vez más, esto es importante una vez más porque ellos anticipaban un Mesías, un Redentor, un caudillo, un restaurador de las cosas. Lo que nadie anticipaba es que se presentara un miembro de familia, porque es el Hijo de Dios, y que se presentara el Hijo de Dios, que se declara ser, ¿qué cosa? Dios. Ahí es donde nos metemos en problemas grandísimos, porque aquí es donde hablamos de que o Cristo es Señor de todo, o Cristo es Señor de nada. No hay término medio, no hay manera de que otra doctrina se infiltre en ese aspecto. Por eso los apóstoles marcan esa pauta muy, muy claramente en ello. Rápidamente algunos versículos que hablan acerca de esto. Y la verdad es que no tengo tiempo para leerlos, nada más los voy a pasar, pero es Hechos capítulo 2, versículo 23, donde da esta referencia con respecto a esto. Hechos 3, 26, otra vez no lo puedo leer en este aspecto. El número 3 tiene que ver con los milagros que hizo, los cuales, hablando de Cristo, van a confirmar, porque es parte de la razón de los milagros. Los milagros nunca fueron o no son en este tiempo y en nuestro tiempo para apantallar o para mostrar supremacía, para mostrar que estoy más cerca de Dios. Por eso hablar de milagros y prodigios hoy en día está demasiado manipulado esto. Y menciono esto porque si ustedes van, esta es la imagen, si van manejando en una carretera y aun cuando llevan su GPS, pero necesitamos los señalamientos, ¿verdad? Que me indican, ok, tienes que salir de aquí, voltear aquí y aquí está. Entonces piensen de esa manera con milagros. Los milagros son señalamientos que están apuntando hacia algo más grande. El punto no es el milagro, el punto es hacia dónde está llevándote. Y en este caso, aparentemente, porque Él es el personaje central de todo, están apuntando ¿a qué? Están apuntando a la veracidad de la persona de Cristo, de que él no es un charlatán, de que Él no es simplemente. Entonces, confirman su mensaje y la revelación de la compasión de Dios hacia el pueblo de Dios. Otra vez, algunas referencias bíblicas que no tenemos tiempo de leer, desgraciadamente. El 2.22 habla de eso, Hechos 3.16 habla de esto, el 10.38 también. Número 4, esa es parte del bosquejo, número 4, ¿verdad? Ya hablamos de 3, 4. El hecho de que Cristo va a ser entregado y va a ser deshonrado. Entonces, estamos extrayendo los puntos principales, en este caso, de la predicación de los apóstoles. Cristo va a ser entregado y Cristo va a ser deshonrado, y esto se va a cumplir o se cumplió. Y los apóstoles están reintroduciendo estas, porque acuérdense, profecía cumplida es una de las características del cristianismo, obviamente que emana del judaísmo, pero del cristianismo como parte de su veracidad. Profecía cumplida. Y esto es parte de ello, que se cumple lo que Él dijo. Aquí están algunas evidencias otra vez. El 3.13, el 3.14, el 4.11 y en el número 5 encontramos ahora la crucifixión de Él. Entre paréntesis, si acaso desean sermones o un sermón para esta temporada en la cual estamos ya moviéndonos con respecto a la resurrección de Jesús, definitivamente el libro de los Hechos, porque vean todas las referencias bíblicas con respecto a la crucifixión de Jesús, la cual, una vez más, acuérdense lo que dijimos al principio, ya existía una manipulación y confusión dentro de las iglesias. Entonces, este mensaje está aclarando, ¿qué es la palabra? Están acabando. Están terminando esa confusión, y parte de ello es hablar de un Cristo crucificado. Este tema, y lo vamos a ampliar más adelante, pero esto que está en la pantalla es extremadamente importante por razones obvias, pero parte de ello es porque a través, y aquí es donde regresa la importancia de una buena interpretación de la Biblia y la importancia de recordar dónde está la autoridad de la Biblia en la exposición de la palabra de Dios. Y esta es la razón que mencioné. Porque no solamente este es un evento trascendental, pero la pregunta esa es la pregunta, al leer el libro de los Hechos y al decir, ok, entonces eso es lo que está diciendo el autor, que es Lucas, eso es lo que está diciendo él basado en lo que dijo alguien más, que en este caso son los apóstoles, predicando, los sermones, está documentando, pero la pregunta ahora es, ¿a quién le están escribiendo? ¿A quién le están predicando? ¿Hacia dónde?
¿quiénes son los destinatarios de ello? Porque la frase que hemos escuchado, que hemos dicho es esta, es de que la Biblia fue escrita para nosotros, pero la Biblia no fue escrita a nosotros. Entonces, el punto, como no fue escrita a mí, fue para mí, es para mí la Biblia, pero no es a mí, o fue escrita a mí, eso implica que la audiencia a quien los apóstoles están escribiendo o predicando los primeros sermones, y aquí está mi punto. Estoy mencionando esto porque cuando hablamos de un Cristo crucificado, no había judío que anticipaba, en palabras, el judío, y aquí es parte de la confusión, el judío va a batallar, y batalló mucho, en hablar de un siervo sufriente, de un redentor que tuviera que sufrir. Lo último que deseaban era que alguien sufriera más. ¿Por qué? Porque los judíos ya sabían lo que era el sufrimiento. Los judíos sabían lo que era el bullying de los romanos. En fin, ¿qué es mi punto? Que esto es más que simplemente la cultura que ha sufrido, el trasfondo de un opresor que son los romanos. Esto es algo que se estableció, que se preeligió, que se predestinó desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Génesis, por ejemplo, capítulo 3, la profecía mesiánica, que así como la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, es en el proceso de aplastarla que la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Es profecía, y se cumplió. Y esto es antes de que la nación de Israel existiera, antes de que Abraham fuera llamado. ¿Qué es el punto? De que la autoridad de la predicación de la Biblia, de la enseñanza, de la lectura de la palabra de Dios, no está en lo que yo entiendo, está en lo que entiende el autor original y está en lo que entiende a aquellos que recibieron este mensaje por primera vez, los destinatarios. Y basado en eso, es obvio que nosotros recibimos esa iluminación y necesitamos entenderla. Pero mi entendimiento, y por favor escuchen lo que decir, mi entendimiento y mi aplicación, esto es importante, mi entendimiento y cómo lo aplico, ambas de esas cosas, tanto el entender como el aplicarlo, están o dependen, 100% tiene que estar conectado, 100% tiene que estar conectado con esa idea original. No sé si eso tuvo sentido, espero que lo tenga. Pero cuando yo me acerco a la palabra de Dios, la manera en que yo lo aplico tiene que estar conectado con la manera en que, en este caso, Lucas, Pablo, Pedro, entendieron el mensaje porque ellos lo recibieron originalmente del Espíritu de Dios en lo que es inspiración. Y cuando podemos ver qué entendió la iglesia o los destinatarios, el que está escribiendo, ese entendimiento que requiere estudio e interpretación, ese entendimiento tiene que estar conectado con la aplicación del pasaje. No sé si eso ayude, pero requiere ese tipo de disciplinas o ese tipo de prácticas en ese aspecto. Ok, rápidamente estos versículos que están aquí, otra vez están enlistados, ustedes los pueden ver ahí, son los que estaban enlistados cuando dice ahí crucifixión, nada más que en el PowerPoint los pongo porque obviamente queremos que se lean, ahorita no tenemos el tiempo para hacerlo. Resucitado, definitivamente, y ven todas las referencias, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 17, capítulo 26, presentando esa defensa acerca de lo que aparentemente la iglesia está batallando para reconocer y entender la resurrección de Cristo y debe de ser presentado aquí. Número 7 es la exaltación de Él a la diestra de Dios, capítulo 2, 3, 36 y 3, 13 y 21. Esto habla otra vez acerca de la supremacía de Cristo como Señor, ¿verdad? En medio, es lo que Pablo describe en Filipenses cuando habla acerca de exaltación a través de humillación. Es lo que está describiendo aquí estos pasajes. Número 8, que es el último de esto del bosquejo. Estos son los temas que incluye, obviamente, el querigma de la iglesia, de la predicación de los apóstoles, es la cuestión de que Cristo va a regresar. Él va a volver, regresa. Y otra vez, regresemos una vez más a lo que acabo de explicar. La autoridad no está en lo que yo entiendo, la autoridad no está en lo que yo hago con la Biblia, la autoridad está en lo que entendió el autor original y lo que entendieron los destinatarios. Por favor, escúchenme, eso es importante. Ya cuando eso sucede y cuando esto lo indagamos, lo conocemos, ese entendimiento es cuando entonces ahora sí llegamos a lo que en inglés decimos aha moment, o sea, nos cae el 20 y decimos, esto es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Cuando llegamos a ese punto. Y de ahí la aplicación. Por favor, escúchenme. Esto es extremadamente importante en este contexto. ¿Por qué? Hay una razón por la cual los evangelios, ustedes ven la tabla del tiempo, la línea del tiempo, sobre todo la del Nuevo Testamento, que la hemos
compartido y está disponible si la quieren, pero vemos la cronología de lo que es ese periodo intertestamentario que es entre Malaquías y Mateo, entre los dos testamentos, y luego inicia todo este proceso del Nuevo Testamento. Ven lo que voy a decir. Ustedes observan y se va a tardar un buen número de décadas en documentar las enseñanzas de los apóstoles, los sermones de los apóstoles. Parte de la razón por qué se van a tardar es porque este mensaje, que aparentemente lo están creyendo, por favor escúchenme, ellos pensaban que era en su tiempo que venían. Entonces, al principio la iglesia no veía necesidad de documentar esto. ¿Por qué? Porque si querían recordar, si querían escuchar las enseñanzas de Jesús, todo lo que tenía que hacer la iglesia es pedirle a Juan que predicara, o a Pedro que enseñara, o al apóstol Pablo que... ¿Me explico por qué? Porque ellos caminaban, bueno, el apóstol no caminó, pero es obvio que él tenía la autoridad apostólica, el apóstol Pablo, pero el resto, ¿qué es mi punto? Mi punto es que el tiempo empieza a avanzar, la persecución empieza a agudizarse. Vean esto, esta es una combinación perfecta para que el evangelio no sobreviva. El tiempo empieza a avanzar y empiezan a vivir una promesa retardada. ¿Alguna vez han sentido que Dios está tardando en cumplir lo que dijo que iba a hacer? Una promesa retardada. Él va a volver, nada más que nunca dijo cuándo, ¿verdad? Ni él sabía cuándo. Hablando de Cristo en su componente humano, él no sabía cuándo. Entonces, mi punto es este: se está retardando, empieza a agudizar la persecución conforme pasa el tiempo, y aquí está la parte más difícil, empieza a incrementar la confusión teológica y doctrinal, porque se empiezan a infiltrar más y más y más doctrinas falsas a la iglesia. Yo argumentaría que esa es la combinación perfecta para que el evangelio no sobreviva, para que la iglesia se rinda y simplemente digamos: hey, esta fue una buena experiencia, hey, estuvo buena la cosa, qué bueno, pero ya estamos en otra etapa. No. ¿Sí? Aquí es donde entra esta autoridad apostólica para decirle a la iglesia: hey, la certeza que tenemos es que Él viene. La lucha que tenemos y donde necesitamos esa intervención divina es en tomar decisiones basadas en esa certeza, aun cuando humanamente nadie sabe cuándo va a ser. Desde la perspectiva de sufrimiento, que es el contexto de mucho de esto, y es sufrimiento causado por sí mismo. El primero de Pedro lo va a narrar de esa manera, porque no hemos sido fieles al Señor, o sea sufrimiento causado por alguien más, cualquiera de los dos. El mensaje es este, y aquí es donde hago un paralelismo entre el retorno de Cristo y el sufrimiento del cristiano de la iglesia. El punto de esto es que en su gran mayoría, tanto el retorno de Cristo como el sufrimiento, no tenemos control de él la mayor parte del tiempo. Entonces no buscamos el sufrir, pero el mensaje de la iglesia es esto: ya sea que hablemos de su regreso o ya sea que hablemos de persecución y dificultades, ese es el mensaje de la Biblia. Manténganse siempre listos, que no nos agarre la venida de Cristo o el sufrimiento fuera de combate, fuera de preparación y no supimos ni por dónde. ¿Por qué? Porque lo que no quieres es ser una iglesia. Ok. Y aquí podemos predicar un sermón completamente diferente, pero Mateo capítulo 25, las esposas sabias e insensatas que prepararon el aceite, las no prepararon, ¿verdad? No estuvieron listos para que cuando el esposo regresó. Parábola de los talentos, de igual manera. Entonces, el punto aquí es estar preparados. La pregunta es: ¿cómo nos preparamos? Qué bueno que me preguntaron, porque ese es precisamente el libro de los Hechos. La preparación es una vida constante, una vida activa debajo de la autoridad apostólica, de la palabra de Dios. ¿Cómo nos preparamos? A través de la cristología, que la acabamos de hablar, que produce misionología, que es la vida de Cristo que ha sido transferida, acreditada, imputada a la iglesia, y es lo que produce la eclesiología, o produce la novia de Cristo, o produce la iglesia, porque ese es el punto de la conversación. No hay salvación fuera de la iglesia, no porque la iglesia salve, pero es porque Cristo es el que salva, y quien proclama a Cristo es la iglesia. No es exclusivamente la iglesia, pero las llaves del reino fueron dadas ¿a quién? A la iglesia. Cuando Él vuelva, ¿por quién viene? Por la iglesia, ¿no es cierto? Entonces,
Hay un patrón, hay un orden cómo Él ha establecido estas cosas y Él ha decidido cómo hacer esto. Ok, referencias bíblicas, otra vez, todo esto se los voy a dar a ustedes en el correo electrónico. Ha sido designado Él como juez, y otra vez esas palabras son bastante ofensivas, obviamente, porque pensar en un juez, hermanos, pensar en un juez es una de las cosas más alentadoras en tiempos de persecución, en tiempos de desigualdad, en tiempos de injusticia, que es el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? En tiempos en los cuales, otra vez, necesitamos que alguien enderece todo esto, otra vez, Él ha sido designado. Lo interesante de Cristo, ven lo que voy a decir, eso es lo interesante de Cristo, y aquí es donde está el mensaje de salvación, es que no solamente Él ha sido designado como juez, pero también ha sido simultáneamente designado como nuestro abogado y mediador. Así es que los que ponemos nuestra confianza en Cristo, adivinen qué, ven tantito, nada nos puede separar del amor, nada nos puede separar, no hay absolutamente, Satanás ni la muerte nos puede tocar. Pueden quitarme esta vida, pueden quitarme este cuerpo, pueden quitarme... ¿Me explico? Porque acuérdense, esa es la historia de muchos de los personajes de la palabra de Dios. Y al final es la vida de Cristo reflejada en todo esto. Entonces, menciono esto porque es parte de lo que describe la predicación de los apóstoles. Referencias bíblicas, otra vez. Número 10 es el enviar al Espíritu Santo, algo que Él había prometido. Y aquí están diferentes versículos con respecto a ello. Salvador para todo aquel que cree en Él. Esto es parte, obviamente, de lo que Él... Y otra vez, regresando un poquito a las iglesias que está hablando, hay mucho favoritismo, hay mucho exclusivismo dentro de la iglesia. Hace 2000 años hablamos acerca de los gnósticos que van a crear cierto tipo de pasajes secretos donde hablan de revelación especial que dan esos seres celestiales, y Pablo, hablando Colosenses, hablando Efesios, va a decir, no, nada de eso es verdad. ¿Sí? Acuérdense, en Efesios habla acerca de cómo en su tiempo Él ha decidido unir todas las cosas hacia Él. Es en el tiempo de Dios, a través del pleroma, la plenitud, la totalidad de Cristo. Y es lo que los sermones de los apóstoles van a estar otra vez navegando en todo eso. Y es el hecho de que el único mediador es Cristo con respecto a esa salvación. Rápidamente, respuestas bíblicas a los pilares apostólicos de la verdad. ¿Cómo respondemos a todo esto, a este querigma de ello? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Les estoy dando algunos bosquejos para sermones, ¿verdad? Porque es lo que estamos viendo aquí, es el bosquejar este libro de los Hechos a través de los sermones de los apóstoles. Encontramos, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Exactamente, respondemos a través del arrepentimiento. Yo no sé cuánto enfatizar esto, y yo sé que es un poquito ofensivo a veces esto, pero es obvio que empieza con uno mismo. Entonces no estamos hablando de alguien más, estamos hablando de nosotros mismos. Hoy en día se ha hecho muy famoso, y a lo mejor no les pasa a ustedes, no es en los círculos donde se mueven ustedes, pero es muy común encontrar gente que predica y que hace invitación sin incluir la necesidad de arrepentirse. Yo lo que escucho constantemente hoy en día en mucha predicación es simplemente esto al final de un sermón. Es decir, esto, conforme oramos, simplemente dile a Cristo, ven a mi vida, ven a mi vida. Y mi pregunta es, ¿dónde en la conversación está, en otras palabras, ven a mi vida? Y aún cuando Cristo está tocando la puerta, ¿verdad?, para entrar, Apocalipsis 3:20, que no es evangelístico, pero lo podemos usar como quiera. El punto es dónde, cuándo la persona se arrepiente. Es obvio que cuando hablas de arrepentimiento, tienes que preguntarte, ¿arrepentirme de qué? ¿O contra quién? Y es aquí donde entra el carácter de Dios, que es su santidad, ¿verdad? Nos arrepentimos por lo que hicimos. Nos arrepentimos porque contra quién lo hicimos. Entonces, este es algo extremadamente importante. La otra cosa es que la persona tiene que creer. Se arrepiente y cree. Entre paréntesis. Y esas son de las cosas que me encanta predicar o recordarnos unos a otros. Por favor. Y me voy a tomar el tiempo para explicarlo. Mil disculpas porque el tiempo se me está yendo, pero necesito explicar esto. Véame tantito. He explicado por muchas ocasiones y casi lo hago semanal esto. Y lo hago hasta cierta manera porque una es que a mí se me olvida y porque creo que gente nueva se conecta o escuchan estas conferencias o enseñanzas personas que nunca lo han escuchado antes. Hemos hablado acerca de la importancia y la necesidad de que Cristo muera por nosotros. Estamos por enfatizar eso con la Semana Mayor, este énfasis en la resurrección de Jesús. Pero por favor, recordemos que de igual importancia la muerte de Cristo, sepultura y resurrección, de igual importancia es la vida de Cristo. Por eso es que pusimos Cristología y Misionología, la persona y la vida o el estilo de vida. Por favor, vean un poquito.
Porque cuando hablamos acerca de este arrepentimiento, e inclusive hablamos acerca del creer, vean tantito, escuchen. Usamos el ejemplo de la Gran Comisión, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ¿qué cosa? Ir y hacer discípulos. Si no tenemos cuidado, esto que está en la pantalla, arrepentirnos, creer y lo que sigue, potencialmente lo vemos como simplemente aquello que soy llamado a hacer y necesito hacer. Y qué bueno, y sí necesitamos hacerlo. Pero esto que somos la Gran Comisión, ir y hacer discípulos, que hay que hacerlo, está basado en lo que ya sucedió. Y menciono todo esto porque en cuestión de arrepentimiento, adivinen quién es el ejemplo supremo. Y no tanto que él tenía que arrepentirse de algo, pero él vivió, él practicó, él cumplió los requisitos que se necesitan o que demanda la ley para que una persona se arrepienta. ¿Cómo lo sé esto? Su circuncisión. Estoy hablando de Cristo, su circuncisión. Estoy hablando de la posición que él obtiene y que él decide otra vez aprender fue instruido en la ley, Cristo, siendo él quien la escribió. Entonces, estoy jugando con esta cuestión de las naturalezas de Cristo en el sentido de juego, donde estoy moviéndome de una a otra, pero no puedo separarlas, ¿verdad? Entonces, como humano, en su naturaleza humana, él tuvo que nacer, él estuvo en el vientre de María, humanamente hablando, él nació, tiene una fecha en la cual, no sabes cuál es, pero él nace en un momento específico. Él literalmente, que él es el creador del tiempo, él se limita al tiempo con un propósito. Y todo esto lo menciono porque en cuestión de arrepentimiento hablamos de circuncisión, hablamos de ser enseñado en la palabra, hablamos acerca de que él va ante Juan el Bautista para ser bautizado y Juan le dice no, yo no quiero ser bautizado por ti. Cristo dice no, esto es necesario para que se cumpla toda justicia. ¿Qué es el punto? De que esto Cristo lo va a modelar. Y Cristo, porque lo modeló, lo transfirió. Sí, por eso es que somos salvos por la justicia de alguien más. Somos salvos por el crédito o la cuenta o la trayectoria o el resumen de alguien más que ha sido puesto en nosotros a través de la fe. No por obras, Efesios 2:8, para que nadie, ¿qué cosa? Sí, no es por obras, es a través de la fe, que por fe confesamos, por fe creemos que eso que Cristo ha hecho es puesto en mí. Entonces, cuando es puesto en mí, ahora soy llevado a ejercerlo. Y entre paréntesis, esto, dos caras de la misma moneda. Esto que está aquí en la pantalla es un evento y es un proceso. Entonces, me arrepiento de mi pecado, reconozco mi transgresión ante Dios, pero ahora vivo una vida de arrepentimiento. Y ya mi arrepentimiento como estilo de vida no es para ser salvo, es para vivir como salvo o como producto de vivir como salvo. En fin, todo esto lo estoy trayendo una vez más a memoria porque lo mismo se aplica en cuestión de creer. Creímos cuando aceptamos, creímos, es la cuestión de la fe, donde mi confianza fue puesta en su fidelidad, no en mi fidelidad. Entonces es fe en su fidelidad, de tal manera que ahora, como respuesta, adivinen qué sucede. Vengo a ser parte de la familia de Dios. Y la cuestión del bautismo, obviamente, otra vez, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, porque Hechos te narra diferentes maneras de ser bautizado. Vean tantito, esto simplemente es el mecanismo, ¿verdad? Ese simplemente es el vehículo, esta no es la meta. Esto lleva hacia algo, son las señales que damos hace un momento, y en este caso, el bautismo. Hablamos acerca de recibir el Espíritu, o ser sellado en el Espíritu, es lo que estamos hablando aquí, con respecto a estas referencias en el libro de los Hechos. Todos podían o pueden venir a Cristo. Esto desde la perspectiva de la audiencia, y aún entre los apóstoles, porque ustedes recordarán, va a haber una confrontación entre Pablo y Pedro con respecto a quién puede, quién no puede. El concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, donde, otra vez, ¿quiénes pueden recibir esto? Y los apóstoles van a decir, ya, esto es universal. Y este principio universal está desde Génesis, no está, en fin, no tenemos tiempo para entrar en esto, pero el punto es la universalidad del Evangelio. Es para toda criatura. ¿Estamos de acuerdo en ello? Como no sabemos quiénes son esas criaturas que van a recibirlo, adivinen qué. Como no lo sabemos, nadie sabe quién va a ser salvo, predicamos el Evangelio. Porque el Dios que ha escogido salvar, ha escogido también cómo hacer esa salvación. Y lo ha hecho a través
Otra vez, es el mecanismo a través de, no salva por la predicación, salva por Cristo, salva, pero lo hace a través de esa exposición de la palabra de Dios. Parte de este bosquejo es que habla acerca de las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento, ahora han sido cumplidas con la venida de Jesús, el Mesías. Estas promesas hechas, y otra vez es la audiencia de Pablo, es la Biblia de Pablo, la Biblia de Lucas, la Biblia de Esteban, la Biblia de Pedro, ¿verdad? Entonces, ahora han sido, ¿qué cosa? Cumplidas. Esto que está en la pantalla obviamente es extremadamente importante porque hablamos de un nuevo pacto, hablamos de una nueva experiencia, hablamos del cumplimiento de todas las cosas. Parte de ello, y otra vez, referencias bíblicas, aquí las tienen. En su bautismo, Jesús fue ungido por Dios como Mesías. Habla acerca de que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es extremadamente importante reconocer que en esa unción, en ese llamamiento, confirmación, o no sé cómo lo queramos llamar, ordenación, como lo quieran llamar, cuando Jesús sale del agua y esa voz auditiva que declara quién es Jesús, es la misma voz que encontramos, o declaración que encontramos en su transfiguración. ¿Qué es el punto? Vean lo que estoy diciendo. De que es sumamente interesante que de acuerdo a lo que narra, en este caso Lucas, porque es Lucas como historiador en su evangelio, narra acerca del capítulo 4, estoy hablando del bautismo de Jesús, cuando sale, dice Lucas, que fue llevado por el mismo espíritu que lo llevó a Juan, el mismo espíritu que descendió como paloma y la voz audible, el mismo espíritu lo lleva ¿a dónde? A 40 días y 40 noches en el desierto, que es el punto, de que muchas de las veces el mismo pastor, Salmo 23, el que me pastorea, el que me lleva por pastos verdes, por aguas, es el mismo pastor que muchas veces me lleva por el valle de sombra y de muerte. ¿Qué es el punto? El punto es la presencia del pastor. El punto no son las circunstancias en las cuales nos encontramos. Ok, él va a traer, y otra vez, esto es parte del querigma. Tras su bautismo, Jesús inició su ministerio en Galilea. Esta es una defensa, están documentando, ¿verdad?, lo que Cristo hizo y las cosas que él llevó a cabo. Su ministerio se caracteriza por hacer el bien y grandes obras por medio del poder de Dios. Otra vez, esta cuestión de prodigios y milagros, escuchen lo que voy a decir una vez más, prodigios y milagros en aquel tiempo y hoy en día siguen siendo simplemente señales. El punto no son los milagros, el punto no son los prodigios, el punto es desarrollar, incrementar la fama, el poder, la autoridad, el carácter, la cristología, la misionología. Es Dios, el punto es Dios, ¿verdad? No es tanto eso. Y hoy en día, trágicamente, somos una generación de mucho, ¿qué es la palabra? ¿Sensacionalismo sería la palabra? Donde nos encanta ver dónde está, otra vez, cuidado, porque no estoy en contra de prodigios y señales, siempre y cuando sean señalamientos hacia el origen, la razón de esos prodigios. El Mesías fue crucificado según los propósitos eternos de Dios. ¿Qué implica ello? Por favor, están tomando nota. Esto que está en la pantalla. Extremadamente importante, porque todo eso está extremadamente... En otras palabras, esto que está siendo predicado, y ustedes están viendo las referencias bíblicas, mucha de la audiencia que me está escuchando sus sermones fueron testigos oculares de esto. Que, en otras palabras, muchos de ellos conocieron a Cristo personalmente y les tocó ver todo esto. Por favor, escúchenme, porque... a mí me encantaría decirles que esto fue escrito y predicado cuando ya los romanos dejaron en paz a los judíos, cuando todo cambió en la sociedad, cuando hubo igualdad, no había racismo, la iglesia estaba saludable, hubo revitalización, el liderazgo, nada de eso, ¿verdad? ¿Qué es el punto? El punto es que cuando hablamos acerca del Mesías que fue crucificado, que básicamente es una muerte de maldito, hay maldición sobre él porque nuestro pecado fue puesto en él, ¿verdad? O sea, Él asumió nuestra responsabilidad y Él se declaró culpable. No siendo culpable, Él se declaró. Ese sufrimiento, esa maldad transferida, esa crucifixión no fue producto de bullying, no fue producto de un gobierno que estaba en autoridad, no fue producto de líderes religiosos que supieron cómo manipular el sistema. Todo eso simplemente fueron instrumentos de Dios. Esto estaba, y esta generación convenencieramente lo olvidaron, que estaba otra vez, doctrina de predestinación, de elección. Esto fue parte del plan redentor eterno de Dios. Dios había establecido esto desde antes de la fundación del mundo. Y yo no sé si esto va a tener relevancia, pero yo necesito decir esto con respecto a esto. Gobierno romano, líderes religiosos, el rechazo de la misma gente, la traición de Judas, la negación
Todo lo que estamos por celebrar y hablar de esto, todo esto, incluyendo a Satanás mismo, son y siguen siendo instrumentos de Dios para llevar a cabo su plan eterno y redentor. Yo no sé si esto lo podemos conectar a tu sufrimiento y a mis calamidades, a lo impredecible e incierto que es nuestro mundo, la fragilidad de una salud, la economía que no sabemos exactamente dónde estamos, tal vez la incertidumbre de una relación interpersonal, tal vez el luto que estamos atravesando por la muerte de ella o el no saber de él. Cualquiera que sea el caso, por favor escúchenme. Esto que está aquí no es solamente es un evento histórico, no es solamente profecía cumplida. Estos son los principios con los cuales la iglesia fue fundamentada. Y el apóstol Pablo, que conocía la persecución, Pedro, que no solamente atestiguó y vio el sufrimiento de Cristo y el rechazo de Cristo, pero a él le va a tocar. Ellos están hablando desde una perspectiva donde todo eso, esa vida de Cristo, esa vida de sufrimiento, esa vida de rechazo es la vocación del cristiano. Somos llamados a caminar, a imitar a Cristo. Cuando la iglesia vive bajo la autoridad apostólica, cuando la predicación de los apóstoles es el punto de partida de la iglesia, por inercia, por naturaleza, va a venir tiempos en los cuales nuestra fe será puesta a prueba a través de una fidelidad en tiempos donde muchos no van a mantenerse fieles. En tiempos donde tenemos que recordar que aun cuando lo que pasa en este mundo es imperfecto, aun cuando Satanás continúa obrando con una autoridad que sigue incrementando y que la maldad sigue haciendo estragos y que muchos de nosotros nunca nos vamos a recuperar del daño recibido. Potencialmente muchos vamos a ir a la tumba con cicatrices que nunca, o con heridas que nunca van a cicatrizar. Bendito. Todo lo que le sucede a los hijos de Dios está bajo el control y el dominio de Dios. Nada de lo que nos sucede es casualidad, es suerte, es destino, es descuido de Dios. Y esto lo ilustra. Hay un plan eterno y redentor que hemos sido invitados, hemos sido posicionados, hemos sido copartícipes, y no hay tragedia, no hay dificultad, no hay pecado que pueda separarnos. Los planes de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Y Cristo es el prototipo para llevar a cabo todo ello. Esta es la razón que insta a la iglesia a recordar, a unir, a ser copartícipes de lo que ya sucedió. Ese plan eterno fue trazado en un pacto de redención entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, encarnado, expresado, no a través del pueblo de Israel, porque fracasaron. La fe de Abraham fracasó. La fe de Moisés, todos fracasamos, ¿no es cierto? Fue llevado a través del que fue fiel, y fue fiel hasta la muerte. Y esa muerte fue llevada a cabo a través de estos instrumentos de maldad que están bajo el control de Dios. Dios no creó la maldad, Dios responsabiliza a aquellos que practican la maldad o practicamos la maldad, y recordamos que nada está fuera de ese plan soberano de Dios. Entonces, esto es importante recordar, porque otra vez, este tiempo que estamos celebrando y que estamos adentrándonos en el sacrificio de Cristo, cuidemos, esta es la invitación, cuidemos de no predicarlo simplemente como un evento histórico y redentor, pero es un evento encarnado, es un evento posicionado, es un evento transferido a la iglesia, sobre todo en tiempo. Somos responsables de preparar a la iglesia a que no sea sorprendida cuando vienen momentos difíciles. Si la iglesia es sorprendida, que esa sorpresa potencialmente lleva otra vez a descontrol, lleva a hombres y mujeres que han tirado la toalla o se han rendido, yo voy a argumentar que son iglesias, o somos iglesias, que vimos esto simplemente como un evento histórico. Pasamos la Semana Mayor, la resurrección, la celebramos, cantamos, y todo esto es histórico, es veraz, lo creemos, pero no tiene conexión con nuestro sufrimiento.
Y continuamos perpetuando una mentalidad en la cual si yo vengo a Cristo es para no sufrir, si yo vengo a Cristo es porque Dios me debe. En fin, es esa mentalidad que hoy en día prevalece y no es saludable en medio de nosotros. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Aprovechemos este tiempo, esta temporada y poder realmente retomar esta conversación. Resucitó de entre los muertos y se le apareció ¿a quién? A sus discípulos. El pasaje de la Gran Comisión es parte de esa aparición. Yo argumentaría, y esta es mi convicción, no digo que estoy en lo correcto, pero 1 Corintios capítulo 15, Pablo defendiendo la resurrección de entre los muertos con una iglesia que otra vez necesitaba la predicación del querigma porque había confusión en la iglesia de los Corintios. Pablo va a hablar acerca de la aparición de Cristo a 500 personas. Yo tengo la impresión que esa aparición a 500 personas es exactamente donde está la Gran Comisión. Porque la implicación que yo tengo es que la Gran Comisión fue dada a la iglesia, no a los apóstoles, y las llaves del reino fue dada a la iglesia, a todos en ese aspecto. Ok, entonces se aparece a los discípulos, referencias bíblicas, ahí las tienen, hay muchas de ellas para eso, y quiero darles este PowerPoint para que se lo lleven, obviamente. Enfaticemos esto ahora en esta temporada. Cristo fue exaltado por Dios dándole el nombre, ¿qué cosa? Sí, otra vez, este es el nombre dado por sobre todo nombre, en el cual toda lengua va a confesar y toda rodilla. Este es el título, este es el nombre, por eso la clase se llama El Evangelio de Jerusalén a Roma. ¿Por qué? Porque ese nombre, ese nombre Señor, es el nombre que se daban los césares a sí mismos cuando ellos se hacían o se nombraban o se creían dioses. Entonces, lo que estamos hablando es de que este nombre, y ven las referencias bíblicas, donde está la declaración de que Cristo es el Señor, esta es una afrenta en contra del gobierno romano o de los césares. Lo cual, ¿qué creen que va a producir eso? Va a producir persecución. Y en medio de la persecución, ahí es donde hombres y mujeres van a terminar en el Coliseo romano, van a ser quemados como antorchas humanas. En fin, ustedes saben la historia de la iglesia perseguida, que sigue siendo normativa en muchos países, ¿verdad? Sigue siendo normativa. Y oramos por esas iglesias, oramos por los hermanos, que estos no son simplemente principios doctrinales. Este es el estilo de vida de muchos hombres y muchas mujeres en esta noche, probablemente día para ellos, donde están siendo perseguidos por declarar que Cristo es el Señor. La pregunta es, ¿qué nos está costando a nosotros? ¿Cuál es el precio que pagamos nosotros? Entonces, de veras, consideremos todo esto. Letra H es que Él va a dar el Espíritu Santo para formar una nueva comunidad divina. Es la iglesia, ¿no es cierto? Es aquellos que hemos... La comunidad divina es aquella comunidad que estaba apartada de Él, pero ahora estamos apartados para Él. Una vez más, la comunidad divina, la iglesia de Cristo, es aquella que estaba apartada de Él, pero como Cristo fue apartado del Padre, ahora tenemos acceso al Padre, ¿verdad? Por eso es que necesitamos hablar de arrepentimiento, porque arrepentimiento es que todos nacimos separados de, pero ahora estamos siendo separados para Él. Y eso sucede a través del Espíritu de Cristo. Y otra vez, porque Cristo fue separado del Padre, ¿verdad? Es el abandono que experimentó y que estamos por celebrar en todo esto. Él vendrá otra vez para juzgar y restaurar, ¿qué cosa? Todas las cosas. Y aquí es donde entramos en pasajes otra vez, donde hablamos de la restauración de todas las cosas, un cielo nuevo, una tierra nueva. En fin, es la autoridad que tiene Él por encima de todas las cosas. Todos aquellos que oyen su mensaje deben arrepentirse y deben de ser bautizados. Y otra vez, esto es parte de la responsabilidad que tenemos. La salvación es por gracia, es gratis, es por gracia, pero el precio a pagar es precisamente un compromiso con Él. Rosita, ¿algún comentario, pregunta que tengamos por ahí antes de concluir la clase? Porque ya estoy entrando en la recta final. Sí, pastor, hay una pregunta del hermano Juan Caballero. Dice, cuando la iglesia comenzó a perseguir a los herejes y pone entre paréntesis decían ellos, ¿dónde estaban los cristianos? ¿Estaban escondidos? Otra vez, es interesante la pregunta que hace mi hermano Caballero, porque lo mencioné al principio, o creo que lo mencioné al principio, pero leer la Biblia cronológicamente es un poquito retador y difícil, que es típicamente nuestra perspectiva de la vida. Nosotros como occidentales en el siglo XXI vemos la vida de una manera lineal, la vida, o sea, vemos cuando nacimos, cuando nació el primer de nuestros hijos, cuando murió mamá, cuando se casó mi hija, pensamos en cronología. La Biblia no fue escrita de esa manera. La mente hebrea, que son los autores de la Biblia, no pensaban de esa manera. Y menciono esto por la pregunta que tiene que ver con la persecución y dónde estaban los cristianos. Porque es sumamente interesante que hay un sentido donde vemos
la historia moverse y entretejerse en medio de todo esto. Entonces, hago esta referencia simplemente porque, ¿dónde estaban los cristianos? Y aquí es donde regresamos a ese concepto, donde la iglesia no ha sido perfecta, donde el evangelio no se ha movido porque la iglesia tiene esto figurado, pero es en medio de las limitaciones de la iglesia. En medio, y cuando haces esta pregunta, pastor, de la persecución de los herejes, es una de esas etapas de la iglesia que es obvio que no estamos muy orgullosos de ella. Yo diría, hay luto en la vida de la iglesia por ello, porque el evangelio, la evangelización de la iglesia a través de Cristo siempre ha sido a través de una vida de servicio y sacrificial. Por eso acabo de invertir 15 minutos explicando el sacrificio de Cristo, porque cuando la iglesia ha evangelizado con la espada, y no sé si por ahí vaya tu pregunta, que es la cuestión de evangelizar a través de la fuerza, a través de la violencia, no ha sido el evangelio de Jesucristo, no ha sido movido por Jesucristo, no es la manera en que lo hacemos. Y los apóstoles lo van a ejemplificar, Cristo lo ejemplificó, obviamente todo esto, y es importante recordar eso. Entonces, definitivamente, gracias por eso. Y aquí es donde regreso a posicionar a la iglesia en una actitud ofensiva, no tanto defensiva. Y creo que cuando estamos defendiéndonos es cuando llegamos a actuar de esa manera, cuando empezamos a tomar control de las cosas por nosotros mismos, cuando al final de la conversación es Dios quien es el que hace las cosas y el que libera a la iglesia y el que la mueve hacia adelante. Excelente pregunta. Gracias, pastor. ¿Alguna otra? No hay más. Ok, perfecto. Estoy en la recta final, así es que, Pastor Miranda, te doy el micrófono al final, ahorita que terminemos ya esto, porque ya estamos por concluir, ya nos tenemos que ir, pero déjenme nada más hacer unos comentarios antes de irnos. El mensaje del Evangelio, de la exclusividad, de un judaísmo nacionalista a un mensaje universal para toda persona. Vean la transición, es sumamente importante, ¿verdad? Es parte de lo que hace el querigma y la predicación del Evangelio. Aun cuando el Espíritu Santo es mencionado más de 50 veces, el libro de los Hechos no son los hechos del Espíritu Santo. Y esta es la razón, ¿sí? Porque hay 11 capítulos donde el Espíritu no se menciona. Y esto tiene implicaciones serias porque Hechos no es para la iglesia lo que los evangelios son para Cristo. Eso está mal escrito ahí. Hechos no es para la iglesia lo que los evangelios son para Cristo. Que es el punto de que tengamos cuidado con la tentación de construir una teología del Espíritu Santo, principalmente el libro de los Hechos. Tengamos cuidado con ello. Voy a explicar por qué. Parte de ello es porque no fue escrito para enseñar doctrina, ¿sí? Y el ejemplo que puedo dar es la doctrina de la salvación. Tenemos cuidado con ello porque en Hechos el orden y los elementos de conversión son diferentes o difieren de una ocasión para otra. Entonces aquí es donde hablamos de lo que es prescriptivo y descriptivo. Entonces la pregunta es esto: cuando Hechos narra las diferentes circunstancias donde hubo salvación, la pregunta es si Lucas está diciéndonos esto para que no solamente fue así en aquel tiempo, pero sea hoy así, o simplemente nos está describiendo lo que sucedió, no necesariamente lo que tiene que suceder. Y menciono esto porque, aquí está el punto, trágicamente, sobre todo porque hay diferencias en las experiencias de cómo la persona fue salva, las manifestaciones de la salvación y todo eso, a través de las denominaciones cada quien agarra lo que le conviene y enfatiza. Entonces, como bautistas, obviamente el hablar en lenguas probablemente no es nuestro fuerte en ese aspecto. Entonces, cuando vemos sus pasajes, los vemos como algo no necesariamente relacionado o fundamental en la salvación del hombre. Pero si vienes de una doctrina o de una denominación donde ese es uno de los distintivos de ser salvo, entonces ¿qué es el punto? Entonces no podemos ver a Hechos como si fuera un buffet donde agarramos lo que nos conviene o lo que afirma mis preferencias personales. Las epístolas tienen que ser o deben de ser la fuente de la doctrina para la iglesia, y aquí es donde la iglesia anticipa el retorno de Cristo en su generación, y es donde hablamos de la segunda venida, lo que expliqué hace rato. El reino está presente y está cambiando vidas. Ese tiene que ser el enfoque de la iglesia funcional, que es el punto de que la iglesia otra vez empezó en ese tiempo a preocuparse por el retraso de la venida de Cristo, cuando en realidad el reino de Dios ya está presente, no ha sido consumado, pero está completamente presente. Entonces la iglesia no está semi-salva o casi salva, la iglesia está completamente salva, nada más que no ha experimentado la consumación de las cosas. Y es ahí donde la predicación de los apóstoles va a recordar a la iglesia que no tenemos control de cuándo viene Cristo, pero tiene que estar lista, y estamos listos en la medida en que reconocemos que su reino está presente, la totalidad de su reino, ¿sí? Y hay cambio en la vida de la iglesia. Hechos es similar a Romanos 9 al 11, donde
encontramos el rechazo del Evangelio o de Cristo por los judíos y donde los gentiles han respondido al llamado. Es parte de lo que está documentando aparentemente Lucas. Lucas quiere mostrar la realidad histórica y la confiabilidad de la teología, en este caso de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba siendo cuestionada. ¿Por qué? Porque Cristo estaba siendo manipulado o estaba siendo otra vez llevado a una perspectiva no bíblica con respecto a esto. El enfoque del libro de los Hechos es el cumplimiento de las cosas. Inclusive esta palabra que está ahí entre comillas es la última palabra del libro de los Hechos. ¿Cómo lo sé? Porque dice el versículo 31 del capítulo 28, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad. ¿Qué cosa? Sin estorbo, que es el punto, de que aparentemente lo que Hechos está diciendo es, se han cumplido las cosas y se van a cumplir las cosas. Ya se cumplieron, profecía, todo lo que hemos hablado, cumplimiento, Cristo ya vino, Cristo ya ascendió, todo lo que acabamos de escribir en el bosquejo del querigma, pero también está por venir y nada de eso va a ser estorbado. El Evangelio no es plan B o es algo nuevo. El Evangelio, la persona de Cristo y la obra de Cristo es el plan predeterminado por Dios desde antes. ¿De qué cosa? De la fundación. Es un plan eterno y redentor y no va a ser alterado absolutamente por nada y no ha sido alterado absolutamente por nadie. Esa es parte de lo que está explicando esta introducción del libro de los Hechos. Estamos concluyendo. Pastor Miranda, no sé si todavía estás aquí, pero me encantaría que termináramos haciendo algunas reflexiones con respecto a este mensaje de Hechos, porque es un mensaje no solamente de lo que está explicando lo que ya sucedió, ayudando a la iglesia a entender y a procesar lo que ya sucedió, porque como lo dije hace un momento, muchos de estos cristianos fueron testigos oculares de Cristo. Y es obvio que muchos no creyeron. O creyeron y se desviaron, necesitan regresar. Vamos a encontrar personas como el apóstol Pedro, que va a ser uno de los ejemplos supremos en cuestión de regresar al Señor, donde la salvación no se perdió. Y digo no se perdió porque Cristo hizo la promesa de que aun cuando Cristo anunció que Él iba a negarle, Cristo hace la afirmación y dice, pero yo he orado por ti. Y esa oración de intercesión es lo que mantuvo a Pedro salvo, que yo argumentaría, Pastor Miranda, es lo que nos mantiene salvos a nosotros hoy en día. Porque aun cuando la salvación ha sido un evento, la salvación es algo también que está constantemente sucediendo y eventualmente sucederá al final del tiempo, ¿verdad? Entonces, justificación, la santificación, que es la oración de Cristo, lo que narra en esa oración sacerdotal, capítulo 14, el capítulo 17 de Juan, y eventualmente la consumación de todas las cosas. Que la consumación de todas las cosas, recordemos esto, la consumación de todas las cosas, lo cual es extremadamente importante, porque en el caso mío, por ejemplo, al saber que mamá está ante la presencia del Señor, cuando mamá regresa, cuando mamá resucita, porque ella murió de cáncer y su cuerpo fue muy dañado por el cáncer, la restauración de las cosas que mamá no va a ser recompensada por haber terminado la carrera fielmente, pero mamá va a ser restaurada todo lo que perdió. Y parte de lo que perdió fue su cuerpo. Todos lo vamos a perder el cuerpo porque todos morimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el punto? De que todo es importante y es parte de la promesa, pero yo voy a argumentar que la consumación de todas las cosas, esta es la consumación de todas las cosas, es de que al final de la jornada lo que obtenemos, piensen en el libro de Job, porque Job al final de la jornada de Job, donde es restaurado todo lo que había perdido, lo que Job recibe no es tanto la respuesta a las preguntas que tenía. ¿Qué es lo que recibe Job al final? Recibe a Dios. Entonces, el galardón, la herencia inmarcesible del cristiano, la consumación de las cosas, es una persona. Es estar ante la presencia del esposo, ante la presencia del Padre, ante la presencia del Hijo. Es el glorificarle a Él por una eternidad. La otra cosa que quiero recordarles es que la restauración de todas las cosas, espiritualmente hablando, ya sucedió. Si tú eres un hijo de Dios, tú ya estás resucitado espiritualmente, ¿verdad? Porque somos nuevas criaturas. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Ya lo somos, completamente resucitados. La parte que falta es, obviamente, ese componente
físico, que es parte de lo que somos. No es todo lo que somos, pero es parte de lo que somos. Entonces, eso es lo que ahorita estamos entre esa disyuntiva, y es parte de lo que estamos leyendo y viendo, porque es donde la iglesia está en un mundo imperfecto, en un mundo gobernado por Satanás temporalmente, porque Satanás es el Satanás de Dios, en el sentido de que es un instrumento de Dios. Satanás no es Dios, Satanás no tiene el poder de Dios. Satanás está cumpliendo el plan trazado por Dios a través de las edades. Entonces, esa es nuestra confianza en eso. Pastor Miranda, háblame para concluir. Sí, quería mencionar, pastor, la importancia del libro de los Hechos como un libro que se convierte en un documento tan especial y profundo que corrobora todo lo que el apóstol Pablo escribió en sus cartas, también Pedro, ¿cierto? Y el testimonio apostólico. Tanto es así que el propio Juan, el apóstol, escribe ahí Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El testimonio que está dando Juan, pues dice él mismo, y aquí dice Juan, dio testimonio de él, diciendo, este es de quien yo decía, Juan el Bautista, ¿no? Viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. Estas mismas expresiones aparecen en Lucas, en Hechos, y lo corrobora también el apóstol Pablo cuando entrega una doctrina. Yo me he encontrado con pasajes bíblicos tan hermosos que se pueden leer junto con el libro de los Hechos y comparar con las cartas del apóstol Pablo, y se repiten, y uno puede profundizar en eso, y es sumamente enriquecedor ver cómo se confirma la misma historia con dos personas distintas, pero que obviamente se ve el nexo ministerial entre los dos, al igual que Pedro, porque lo que cuenta de Pedro, el hermano Lucas, él no lo vivió ni lo vio, sino que es testimonio fiel de Marcos, que fue compañero de Lucas, que fue compañero de Pablo en un momento, y que también fue compañero de Cornelio, que era su familiar. Exacto. Y por supuesto el propio Pedro. Entonces los apóstoles tenían una comunicación y su testimonio es de primera mano. Entonces lo que escribe Lucas se convierte en un documento histórico especial que sirve para comprobar las otras cartas, los otros escritos apostólicos que son doctrinales en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero que en el libro de los Hechos se corrobora como algo específico o un acontecimiento que ha sucedido. Entonces, son momentos especiales, como por ejemplo, ahí en el capítulo 16, ¿cierto? Cuando el apóstol llega dirigido por el Espíritu Santo a la ciudad, a la provincia de Macedonia, cuando entran ahí, ¿verdad?, a Filipo, la primera ciudad de Macedonia. Fue el primer día, y en Filipenses, que es la ciudad o la iglesia donde se fundó el Evangelio, de la primera vez que llega a Macedonia, claramente el apóstol Pablo hace alusión a ese hecho, a ese primer día en que fue predicado el Evangelio en esa ciudad. Habían mujeres que iban a la oración, estaba la hermana Lidia, estaba el carcelero de Filipo, y en un rato más, ¿cierto?, cuando va transcurriendo la historia en el libro de los Hechos, se habla mención de cómo el Evangelio llegó a esa ciudad, entre otras. Y por la misma razón, las cartas de la iglesia, es decir, el libro de los Hechos tiene la comprobación, y las cartas, la comprobación que se predicó el Evangelio y se conformaron congregaciones estables a las cuales después el apóstol tuvo que escribir. Entonces, eso produce una riqueza inmensa, porque tenemos los dos lados de la historia. Esto que estás haciendo referencia y cómo hiciste esta sinopsis, me hiciste recordar que el Evangelio, a través de la historia, en el libro de los Hechos, a través de las epístolas, no se movió de casa por casa por casa, sino que se movió de casa por casa, por casa por casa por casa por casa. En otras palabras, porque me haces pensar en todos estos nombres, en todas estas conexiones interpersonales, y he estado haciendo el énfasis de que la doctrina siempre es relacional. Entonces, en este caso otra vez es el Dios que modela esas relaciones a través del Dios Trino. Él es la perfecta relación que eventualmente se encarna, y esa encarnación a través de Cristo lo lleva a esas relaciones intencionales a través de 33 años,
al final de su jornada, Él toma este lugar de sacrificio expiatorio y todo lo que conocemos que estamos por celebrar para restaurar esa relación, pero esa relación del hombre con Dios emana de la relación que hice referencia hace un momento, que es ese pacto de redención establecido antes de la fundación del mundo. Entonces, da la impresión que ahora que haces esa sinopsis de todas esas trayectorias y la importancia de Hechos, es precisamente que la evangelización y el discipulado y la proclamación se lleva a cabo a través de esos sistemas relacionales. Por eso es sumamente importante que la iglesia, importante que nuestra reunión y nuestras oportunidades de celebrar y de estar juntos, pero es siempre con el propósito de encarnarnos, de ir, de sembrar iglesias, de ser misioneros en un mundo que es obvio no está pidiendo estos misioneros, está rechazando el evangelio, pero eso es parte de ello. Entonces, gracias, pastor, por esa sinopsis que haces, que es un buen recordatorio. La otra cosa que quiero mencionar antes de irnos, y con esto vamos a orar ya, quiero recordarles de esto. Leemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, y parte de ello es por lo que acabas de explicar, porque el Antiguo Testamento no está mal, está incompleto por la cuestión del cumplimiento de las cosas y eventualmente ese cumplimiento llevado a cabo y la implicación de lo que significa que las cosas hayan sido cumplidas. Entonces, esto lo vamos a adentrar sobre todo en el capítulo 1 la próxima semana, que les invito a que lo lean antes de que vengan el 1 y el 2, lo lean antes de venir, porque queremos invitarles. Hoy estuvimos transmitiendo a través de medios sociales. Este curso no lo transmitimos a través de medios sociales, hoy fue la excepción, así es que si alguien se ha conectado a través de medios sociales, gracias por conectarse, pero no es ahí, solamente lo hacemos a través de Zoom, es la única manera que lo hacemos realmente. Entonces, los medios sociales está bien y no estamos en contra de ello, pero menciono esto por la cuestión de dialogar, por la cuestión de la consistencia y de poder aprender juntos y de alguna manera tener acceso a los recursos. Por eso es que he puesto los enlaces en el chat y en los medios sociales, donde si desean recibir los recursos, PowerPoint y todo lo que estamos mencionando, porque lo que no mencioné es obvio, es que son los temas especiales, que son parte de la página de internet, donde estos temas, el artículo del querigma, yo nada más les di el bosquejo, pero es un artículo completo que está en la página y está en un PDF y se los voy a mandar por correo electrónico. Si desean recibirlo, tienen que inscribirse a la clase para que puedan otra vez dialogar a través del correo electrónico.